Comienzo por el principio presentando un poco la actividad, presentando el panel y después un poco presentando la mecánica de la actividad que pensamos en el grupo de siempre. Un poco para presentar la actividad, nosotros venimos trabajando en una usina de salud que se ha propuesto y tiene un documento que está colgado en la página web al que pueden acceder. Un poco en base a lo que plasmamos ahí, queremos continuar la discusión y terminar quizás con alguna pretensión de realización de temas importantes y relevantes en el corto y mediano plazo. En ese marco elegimos 3 temáticas. La anterior la dirigió Federico y estuvo asociada a los medicamentos de alto precio. Esta actividad la hemos definido, la hemos llamado financiamiento y desafíos y perspectivas, ¿no? Sostenibilidad en el SNI. Queremos discutir sobre el método de financiamiento del SNI, cómo ha sido el recorrido desde la iniciación de la reforma hasta ahora y cuáles son los principales, a juicio del panel, eventos, perspectivas o cuestiones que hay que mejorar, que hay que consolidar y que tienen que velar de alguna forma por el cumplimiento de las funciones más específicas, y es que los prestadores de salud en nuestro país puedan brindar la atención de calidad que el sistema requiere y que para eso requiere su estructura y su funcionamiento adecuado. Bueno, es un poco el marco de la actividad. Vamos a iniciar. La idea es discutir 10 minutos, de 10 a 15 minutos iniciales, donde el panel pueda presentar el tema. Después vamos a dar un poco la palabra para el intercambio y vamos a cerrar con alguna cuestión que los panelistas hayan visto como más relevante que quieran resaltar. Yo solamente voy a controlar el tiempo, a dar la palabra. Y bueno, empezaríamos por Daniel. Un poco los 3 paneles. Estamos esperando a Jorge Bermúdez, que es el representante hoy de la sección de internacionales del PCLT y su trayectoria como director general o secretario ejecutivo. Después le preguntamos bien de la FUS. Secretario general es el término correcto. Norma es una investigadora hoy en día del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía. Norma tiene una particularidad y que trabajó en el Ministerio y ha conocido estos temas, los ha trabajado, si bien obviamente puede no estar específicamente relacionado con cuestiones. Nos parecía muy interesante contar con tu visión sobre esto. Y Daniel no necesita presentación, lo dejo para el final porque va a empezar a dialogar. Bueno, fue nuestro ministro de Salud y fue director general cuando la reforma, y fue ministro de Salud en el periodo 2010-2011, hasta después sí para el Ministerio de Desarrollo Social, pero por supuesto su conocimiento en el tema es fundamental para nosotros y escuchamos el debate. Así que Daniel, te doy la palabra, te cortan los 10 minutos, te aviso que te queda un poco más, tenés un micrófono ahí, y después pasamos a Norma y cuando venga Jorge también. Bien, bueno, yo voy a plantear algunas ideas que en realidad ya vienen trabajadas desde hace un tiempo. La valoración que en general hemos hecho muchos de nosotros es que la reforma de la salud tuvo un desarrollo muy importante durante 10 años y que luego ingresó en una meseta. Y en el 2017 tratamos de dar una respuesta a esa meseta y no tuvimos suerte en aquel momento. Eso siguió después, y en este gobierno, no voy a hablar de eso porque no es el tema que nos convoca, yo ya lo hablé en una charla anterior aquí en Siembra. Creo que desde el punto de vista institucional del sistema, lo que han hecho es continuar la meseta. No hay grandes cambios ni para atrás ni para adelante en las cosas que yo voy a analizar ahora, digamos, no en otras que seguramente hay muchas cosas para ver. Y lo primero que quiero decir es que la reforma tuvo 2 pilares en el financiamiento, y esos 2 pilares siguen totalmente vigentes. Uno es la construcción de una igualdad
de una equidad en la forma de financiar, que tiene dos componentes. Por el lado de los aportes, la equidad entre las personas, y por el lado de las cápitas, la equidad entre las generaciones, digamos, ¿no? Entre los que tienen mayor riesgo de enfermedad y menor riesgo de enfermedad. A veces se dice que es entre sanos y enfermos, pero en realidad no es entre sanos y enfermos, es entre personas con más o con menor riesgo. No me tiene que ser. Se da cuenta de que Jorge, por favor, arrimate, tranquilo, ya te presentamos. Arrancamos recién. Estaba diciendo que antes de empezar en las propuestas, que la reforma tenía dos componentes en el financiamiento claves. Uno era la equidad, tanto en los ingresos como en las cápitas, y la otra era la valoración de que siempre iba a tener, además de los aportes obrero-patronales, un financiamiento de rentas generales. Yo siempre cuento que cuando empezamos, María Julia me dijo: yo quiero saber cuánto sale la reforma, si mañana hacemos todo junto. Y en aquel momento, básicamente Andrés Díaz fue el que se dedicó a hacer esa tarea, y en ese momento ya se preveía que al final del camino íbamos a tener aproximadamente un 30 y un 30 y algo % de aporte de rentas generales. Hoy anda un poco más que eso, ¿no? Porque es un 22 el que se aporta al FONASA, más lo que se paga en ACE por los no contributivos, por eso se queda en un 40 más o menos. Pero estamos más o menos cifras razonables. O sea, no es un problema el financiamiento desde el punto de vista del equilibrio entre los aportes y rentas generales. Obviamente, cuanto más rentas generales reduzca el IVA y cuanto más aumenten los impuestos a la renta, más equitativo es lo que viene de rentas generales, pero ese es un problema ajeno. Entonces, esas dos cosas hay que mantenerlas. Y yo anoté acá 7 cosas que me parece que vale la pena pensar en el financiamiento. El primero e indispensable es que el sistema tenga un gasto por persona atendida igual cualquiera sea el lugar donde se atienda, ¿no? Eso significaba, palabras que usamos en algún momento, ¿no? Hacía ACE, pero no me refiero a la cuestión institucional, me refiero a la cuestión monetaria. Cuando nosotros arrancamos, la relación era 3:1, llegamos en el 2014 a un 80%, y hoy, yo voy a decir unos números hoy para venir acá, y más o menos andamos en el mismo. Se necesitarían unos $100 millones aproximadamente, capaz un poquito más, para que el presupuesto de ACE venga por FONASA o venga por rentas generales. Dejemos la discusión que no compete a este tema. Faltaría eso para que los actuales usuarios de ACE, ajustados por edad y sexo, reciban lo mismo que el sistema mutual. Obviamente a eso hay que agregarle un plus por metas, un plus por copagos, dado que ACE no recibe las metas y no cobra copagos. Todo eso junta unos $100 millones aproximadamente. Ese es el costo inicial, desde mi punto de vista, de las reformas del financiamiento que hubo que hacer en 2015, porque estaba en el programa y no se hicieron. Después está la discusión de cómo se procesa esa transferencia, pero esa es otra. Debería ser por un mecanismo que legitimara la edad y el sexo, porque si no, no se puede ajustar cada vez, digamos, ¿no? Tendría que ser un sistema donde una vez al año se cierren las cuentas. El segundo elemento son las famosas cápitas. Bueno, las cápitas se hicieron en 2007. Se hicieron sobre la base del modelo de atención preexistente a la reforma, que los valores con los que se calcularon, que en aquel momento eran días de atención, medicamentos, días de internación, medicamentos, y no más me está faltando, que eran 3, tienen que haber, y consultas, ahí va, consultas, tienen que haber cambiado, porque si no, no hubiera cambiado el modelo de atención.
habrá cambiado más o habrá cambiado menos, todos somos conscientes que el modelo de atención en los tres modelos es el que está un poco más rezagado en los cambios, pero algo tiene que haber cambiado. Por lo tanto, hay que rehacer. El equipo el que comandaba ILA en 2016 por ahí lo hizo, los resultados no daban muy distintos a los del 2007, daban un poco distintos en la forma que era la U, digamos, ¿no? Pero los montos no eran muy distintos, bajaban un poquito, pero bueno, hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo. Pero para mí lo más importante es algo que dijimos en aquel momento, y es que habría que incorporar un componente social en el pago de los prestadores. No en la cápita, porque es muy difícil que una U incorpore eso, sino en un plus, ¿no? Un plus adicional que legitime que un niño de 3 años del Marconi no tiene la misma necesidad de atención sanitaria que un niño de 3 años del municipio social, ¿no? Eso parece que hay que legitimarlo. Cuando en el 2007 pensamos esto, no lo hicimos primero porque había que buscar una forma rápida de definir el sistema. Y segundo, porque no había instrumentos para eso. Hoy los hay. Hoy los hay porque el IDES tiene un índice de carencias críticas, se pueden construir algunos otros indicadores de pobreza multidimensional que puedan decir, bueno, hagamos 3 franjas, vamos a decir, de plus que vayan desde 0, no sea necesario un plus, hasta X, digamos. Porque está claro que la dimensión social influye en los riesgos de las sanitarias, digamos, ¿no? No es que porque le vamos a dar algo más de salud porque son más pobres, digamos, ¿no? Porque eso se lo tendría que dar la tarjeta, la su familia, o sea, no es por eso, es porque efectivamente hay evidencia de que hay una relación entre una y otra variable desde el punto de vista de salud. Ese es el segundo que quería. El tercero es que también hay que repensar las metas asistenciales. Yo hace tiempo que no estoy, entonces no tengo una evaluación de la meta. Sí tengo una muy buena evaluación de la meta 1. No hay duda que la caída de la mortalidad infantil, que la mejora en la atención en niños y embarazadas, tuvo que ver con la meta 1. Creo que fue la única que tuvo un pensamiento asistencial. Las demás estuvieron ligadas a otros objetivos, todos legítimos, ¿no? Como la meta 4, 5, ¿no? Que es la de 5, que es la del mercado de trabajo, o la meta 2, 4, que era la de los screenings. Bueno, entonces, hay que pensar una parecida a la vieja meta 1, con algún otro objetivo, porque probablemente el objetivo central ya no sea la atención sanitaria de los niños, pero quizás sí sea la atención de otras poblaciones que puedan estar en situaciones complejas por territorio, por género, o sea, hay que buscarlo. Pero yo creo que hay que hacer una meta 1 bis, que con la lógica de la meta 1 incorpore un valor. Hoy las metas, yo hice el cálculo hoy, son entre el 8 y el 9% de lo que se paga por cápitas. O sea que algún margen para moverlo un poquito o sacar alguna, la hay. O sea que yo creo que hay que ir a una meta 1 bis vinculada al cambio del modelo de atención en algo distinto a lo que hicimos en el momento. El cuarto punto tiene que ver con el financiamiento del sistema a través de los copagos, digamos, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros cuando arrancamos con los copagos? Eran el 14% del financiamiento de las instituciones. A nosotros decidimos bajarnos. Y el criterio de rebaja fue congelado de arranque, ¿no? Tuvimos 3 años en la que el ticket de medicamentos no varió, ¿no? O sea que en términos bajó en términos reales, ¿no? Y dimos gratuidad a algunas con el criterio de privilegiar algunas enfermedades. Yo creo que eso estuvo bien, pero que ahora estamos en otra etapa. Y creo que esa otra etapa, dada la evidencia también de que los copagos, las tasas moderadoras, como se les llame, son una barrera de atención, claramente
está evidenciado. Creo que habría que ir a un sistema de tasas moderadoras o de copagos diferenciales por ingreso. Ya que nos diga un poco, bueno, con la FUS la pusimos, creo que en el 2000, no me acuerdo ahí, pero en alguno de esos momentos. También es probable que en algún momento otras fueran las necesidades de copago. Yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que pensar en la gratuidad. Y mi opinión es que la diferencia entre esa política subsidiada de copagos y el actual lo tiene que subsidiar el FONASA, ¿no? O sea, esto no creo que sea soportable, digamos, por las finanzas. De hecho, cada vez que bajamos los copagos aumentaba un poquito más la cápita, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Que lo hicimos. Pero yo creo que lo debería soportar, el sistema tendría que subsidiar. Porque también lo podrían subsidiar algunos que paguen más, claro. Me parece que ese tampoco es claro. Tienen que ser subsidiados por el propio FONASA, un subsidio que sea explícito, que esté asociado a una declaración de ingresos, que el pago del ticket sea por medios magnéticos, de manera que se pueda allí reconocer quién es subsidiado y quién no, digamos. Y pienso que se pueden hacer claramente entre franjas, digamos, ¿no? Una gratuita, una más barata y otra en el nivel actual, y dividir la población en tres partes. El quinto componente que quería comentar tiene que ver con la complementación asistencial. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el financiamiento? ¿No? Sí, tiene mucho que ver con el financiamiento. Con Quique me hace así porque lo discutimos muchísimo. Este es un sistema altamente regulado. Casi todo lo que pasa en el sistema, casi todo lo que pasa, el Estado define. Define la cuota, define la cápita, define el precio de la ticket, define el precio de la orden, define el precio del salario a través de los salarios. Sin embargo, cuando las instituciones negocian entre sí acuerdos de complementación, el precio es libre. No está bien que sea así. Porque justamente por ahí se escapan algunos aspectos de la regulación. Entonces hay que crear un sistema regular. Y además yo creo que por lo menos 10 años, bueno, yo creo que 18 también lo hablan, de estimular la complementación fracasó. O sea, la complementación es obligatoria o no se hace. O se hace solo cuando hay ventajas claras para los que lo hacen, o uno de los que lo hace que tiene más poder que el otro para hacerlo. Cuando planteamos esto, me acuerdo que el entonces presidente de la FED me dijo: no, pero si ustedes hacen una ley de complementación, lo que van a hacer es hacerla favorar, que todo lo bueno lo va a tener que ser así y todo lo malo lo va a hacer el sistema mejor. Yo le dije: no es así. No hay ninguna evidencia de nuestra reforma que diga que hemos hecho las cosas así. O sea, mira, ¿qué tendría que regular esa ley de complementación? Yo creo que tendría que regular el qué, el cómo y el cuándo. Primero, qué cosas son necesarias tener regulación en complementación. Uno no va a regular todo, pero por ejemplo, la alta tecnología debería estar regulada en complementación. Nosotros dimos un segundo resonador, les acordarán, en Maldonado, en el tercer gobierno, cuando saca uno. El argumento era que cubría todo el este, cosa que no sé si pasó o no pasó, pero tenía poco sentido eso. ¿Ah? El CUDIM es un buen ejemplo positivo de regulación, el PET, digamos, no el CUDIM, donde nosotros fuimos firmes que no había un PET privado, con presiones impresionantes, ¿no? Vivimos el segundo periodo, sabemos que llegaron decenas de personas a decir: tengo plata para poner un segundo PET, ¿no? Nosotros resistimos con éxito. Alberto fue uno de los que resistió, y bien. Entonces, primero el qué. Y yo creo que para mí la alta tecnología, el primer nivel de atención, ¿no? Y algunas cuestiones vinculadas a las emergencias. Estando yo todavía ministro, armamos un proyecto que armó Alvarito Vaz en aquel momento, que dijo: en Cardona hay 3 emergencias.
Hay 3 bloques y hay 3 policlínicos de primer nivel. A 8.000 personas, ¿no? Entonces digo, hagamos que una institución se encargue de todo el primer nivel, otra institución se encargue de todo el bloque y otra institución sola todo la puerta de emergencia. Y más o menos las ventajas de cada una eran claras para cada uno. Y todos se pusieron. Desde el sindicato de funcionarios de salud pública hasta las instituciones que decían que se quedara con la emergencia iba a ser el gran beneficiado. Porque la gente entraba y lo derivaba para su institución. Bueno, pero entonces el qué, para mí es eso. Hay que fijar los precios. Se puede fijar precios o intervalos de precios, puede ser, pero no se puede cobrar cualquier cosa por una complementación. Y además de fijar el qué y el cuánto, hay que fijar el cómo, es decir, cómo se construye esa complementación entre las instituciones. Y eso me parece que nosotros que construimos la reforma muy en base a leyes, 5 leyes hicimos con la reforma, habría que hacer una nueva ley sobre esto. Y me queda el último punto, que seguramente voy a trabajarlo más, así que también tenemos que pensar en las desigualdades salariales, ¿no? Que son no solo económicas las desigualdades salariales, ¿no? O sea, son económicas, porque hay algunos que ganan más y otros ganan menos, también son territoriales, también son de calificaciones. En el periodo que estuve yo hicimos un trabajo bastante importante con la universidad para ordenar, yo simplemente leo, y algunas cositas mejoramos, pero hay problemas en la dotación de recursos humanos. Yo creo, saben más de esto, dirán, que esto no solo se resuelve con plata, no es que yo le pago el doble a un médico para que vaya a Artigas a trabajar, ¿no? Eso pasaba antes de la reforma, porque había poco laburo, y entonces si te ofrecían el doble para Artigas te ibas. Ahora no es necesario, bueno, no sé ahora, los médicos sabrán, o los no médicos. Entonces me parece que también hay que pensar un sistema regulatorio, probablemente desde los consejos de salarios, que tome en cuenta esa cosa. Y creo que esos son los 7, no me olvidé ninguno. Y el último, es que tenemos algunos problemas grandes de doble cobertura, que también inciden en el sistema. Doble cobertura pública, ¿no? De doble cobertura, porque alguien tiene una cobertura pública y además se paga un plus en un seguro privado, es un problema de la persona. Tenemos policías cuyas esposas trabajan son cajeras de supermercado y tienen FONASA y hospital policial. Y el Estado gasta en los dos, porque la capital de FONASA la transfiere y al policial, más allá de la forma que no es por cápita, es distinta, obviamente si la persona no estuviera, teóricamente le transferiría menos. Bueno, nunca pudimos con eso. De hecho, este gobierno mandó un proyecto de ley al Parlamento al arranque para eliminar eso y lo la más grande es el policial, también pasa en el militar y también pasa en algunos otros. Claro. Bien. Daniel. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te pasaste un poco del tiempo, así que después la pregunta la responden los demás. Aunque obviamente te vamos a dar el micrófono de vuelta. 2 cosas antes de seguir, que me olvidé de decir al principio. La actividad está siendo grabada, no va a ser transmitida en directo, pero sí va a ser subida después en la plataforma. Y también estaba anunciado Buteri que en el día de hoy anunció que no podía llegar, está con un problema de salud, así que ya decidimos largar la actividad igual. Jorge, te voy a dar la palabra a Noma y después a vos, ¿te parece? 10 a 15 minutos y seguimos. Noma.
Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, algunos me conocerán, otros no. Mi nombre es Noemí Cascovich y yo en el año 2008 trabajé en el equipo de Economía de la Salud cuando se estaba implementando la reforma y nosotros en 2013, y ahora también trabajando en el Instituto de Economía tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos evaluando, por ejemplo, las metas asistenciales y algunas cuestiones con el tema de los recursos humanos en salud. Ahora, como pensé un poco la charla, primero hablar de grandes rasgos, de grandes cambios, digamos, que hubo a partir de la reforma y empezar a marcar ahí desafíos que creo que son importantes a pensar a futuro. Después, la importancia que tiene un sistema de financiamiento, los sistemas de salud en general y en particular en el sistema de salud uruguayo, por la forma que tiene de financiarse, y también algunos desafíos que planteo, que algunos están repetidos con lo que planteó Daniel, y voy a espero no repetir. Bueno, primero que nada, la reforma de salud entiendo que sentó bases muy sólidas a partir de la legislación que tuvo atrás, que son difíciles de tirar atrás, ¿no? El ingreso de los colectivos, el cambio en el modelo de gestión, en el modelo de financiamiento, son cuestiones muy sólidas y que son difíciles de cuestionar y difíciles de hacer todo un retroceso después de implementarse. El ingreso de los colectivos que entraron por la reforma, los trabajadores públicos, los hijos de trabajadores privados, los cónyuges en otra etapa, los pasivos, hace que al día de hoy por FONASA estén cubiertas aproximadamente 2.600.000 personas, por lo cual un 74% de la población uruguaya tiene cobertura por el FONASA. Igualmente, más allá de que potencialmente el 100% de la población uruguaya tiene cobertura a través de lo que es sanidad policial, militar, las intendencias, los trabajadores municipales según la cobertura que tengan, los usuarios que se atienden de ACE, creo que sería bien importante marcarse como un primer objetivo cómo hacer para esos colectivos que no están incluidos, cómo incluirlos. En especial pienso en los trabajadores informales y los hijos de los trabajadores informales, que en momentos de crisis que puede aumentar el desempleo, la informalidad dentro del país, son los que terminan siendo afectados en un primer momento, y que si bien pueden obviamente tener cobertura en ACE, al no tener un pago capitado en ACE, hace que, bueno, que obviamente la calidad esté mermada. Eso como primer punto. En cuanto a los sistemas de financiamiento en general, creo que deben ser instrumentos que deben usarse para ayudar a generar una cobertura universal en los sistemas sanitarios y además un acceso real, porque acá, si bien tenemos una cobertura muy alta de lo que es en el sistema de salud, hay ciertos segmentos de la población que tienen un acceso restringido, ya sea en términos económicos, como otro tipo de accesos, que hace que no tengan, que haya una heterogeneidad muy grande, sobre todo por nivel socioeconómico a la hora de acceder al sistema de salud, y creo que eso debe ser considerado a la hora de analizar y de cuestionar los sistemas de financiamiento que hoy en día están rigiendo. Bueno, obviamente, y Daniel lo dijo, el sistema de financiamiento actual está dado por la cuota salud, que son las cápitas y las metas asistenciales, que logra generar una mejora en la equidad y una disminución del gasto en bolsillo, que en un momento muchos usuarios han hecho. Hoy en día esos indicadores a nivel más global se encuentran mucho mejor que en el año 2005, llegando, creo, en el año 2005 creo que era un 25% de gasto de bolsillo respecto al gasto de salud corriente, y hoy en día están en un 15%, y esto obviamente fue por todo, digamos,
los cambios que hubo en estos sistemas de financiamiento. Igualmente así, las cápitas están hoy en día hechas por edad y sexo de la población, y como dijo Daniel, falta un componente socioeconómico que hace que haya una heterogeneidad, digamos, en lo que se transfiere a las instituciones y en el tipo de población usuaria a la que efectivamente brindan atención. Si bien quizás es difícil de pensar cómo incorporar un componente de vulnerabilidad en estas cápitas, creo que también con indicadores globales, resumidos, de fácil medición y que puedan tener en cuenta las características de los usuarios de las instituciones a las que están adscritos, creo que sería importante para poder mejorar esos pagos a las instituciones que atienden estas condiciones. Después está el tema de ACE, y que tienen un gran porcentaje de los usuarios que sí están adscritos por FONASA, pero otro gran porcentaje de los cuales se financian por rentas generales y no perciben la cápita. Y bueno, no hice los cálculos de cuánto costaría, pero sería importante tener a esos usuarios bajo un régimen de cápitas, destinando, digamos, haciendo un buen uso de los fondos, podría mejorar también la calidad de atención que se brinda a los usuarios, en especial del sector público. El otro mecanismo de pago importante es el de metas asistenciales, que sí es un 8% de la cuota salud, y hoy en día ACE tampoco está recibiendo ese incentivo, que si bien presenta cumplimiento y presenta un reporte de las metas que van cumpliendo, todo lo que perciben por metas se le deduce del presupuesto de rentas generales, y sería importante buscar la forma de que para ACE también sea un incentivo, al igual que las instituciones privadas, de poder cumplir con las prioridades que se establece el Ministerio en materia sanitaria, porque este instrumento, digamos, también se diseña con dichos fines. Entonces sería importante que ACE entrara también en este esquema de cumplimiento y de pago. Y ahora yendo concretamente a los desafíos, creo que poner atención como un foco de atención sería importante, que generar ese acceso real a la población, y bueno, como dije, creo que el primer foco sería ver cómo hacer para integrar a aquellos colectivos que hoy en día no están cubiertos por el FONASA. Y bueno, mi parte es esto: transferir las cápitas de ACE y los pagos de metas, y bueno, y tener en cuenta que eso contribuiría, junto con otras cosas, creo, a bajar, digamos, las brechas que pueden existir entre el sector público y privado. Otra de las cuestiones importantes es el tema de la distribución territorial, tanto de los recursos humanos como los recursos materiales, que bueno, ahí es una discusión grande, digamos, de cómo hacer para generar oferta y dotación en aquellos lugares donde algunas especialidades son más escasas, o donde las distancias de donde viven los usuarios hasta los centros de salud son bien lejanas, y que de hecho tiene que haber mecanismos para que exista ese acceso real de la población. Otro punto que Daniel también mencionó es el tema de las tasas moderadoras de copagos, que bueno, que sí, que es importante una regulación y una unificación entre las instituciones, y sí, también sería importante tomar en cuenta ese componente, tomando en cuenta los ingresos de los usuarios, para ver un copago diferencial, en donde aquellas personas que no puedan hacer frente a esas tasas, que puedan tener la posibilidad igual de tener la decisión sobre qué centro de salud está afiliado.
Otro de los puntos que me marqué es el tema de mejorar la interinstitucionalidad con lo que son lo que puede ser el sistema educativo, el MIDES, y tener en cuenta situaciones de riesgo a las que están las poblaciones, ya sea de riesgos de salud mental o riesgos de discapacidad, en donde es importante tener una detección y un seguimiento temprano de estas poblaciones, y además una articulación como más fluida entre lo que vendría a ser los prestadores de salud y las instituciones que atienden este tipo de poblaciones. Por último, creo que es importante además contar con ciertos mecanismos de evaluación de todos los programas y las políticas que se han implementado desde que la reforma surgió, para ver qué cuestiones también van teniendo efectos, ya sea en temas sanitarios como en temas de financiamiento, e ir evaluando y cambiando las cuestiones que van surgiendo a lo largo del tiempo. Y importante obviamente ver las formas de financiar todas estas cuestiones para hacer sostenible el sistema, que es algo no menor, tener en cuenta esto de cómo se financia y generar sostenibilidad en lo que se está proponiendo. Norma, muchísimas gracias. Después vamos a ampliar un poco, capaz, preguntándote por estos temas de la cuota social o la evaluación un poco de qué se precisa en términos técnicos para iniciar esa discusión. Jorge, te damos la palabra, 10 a 15 minutos, cualquier cosa te aviso. Muchas gracias. Vas a tener que avisar. Arriba todo. Sí, ahí. Buenas noches a todas y a todos. Disculpen la llegada tarde. Hoy ha sido un lunes que pareció un viernes, por lo agitado, por lo complicado. Y hubiéramos querido venir con más tiempo, con materiales más concretos, pero bueno, no fue posible. Yo agradezco esta invitación y agradezco esta actividad, porque una de las mayores preocupaciones que tenemos es que la discusión sobre la actual realidad y el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud prácticamente no existe en el escenario político actual del Uruguay. Las encuestas por ahí hablan de algo así como que el 5% de la población solamente está preocupada por su atención de salud. Algunos dicen que eso es porque, bueno, de última las atienden igual y por lo tanto hay otras preocupaciones mucho más fuertes, como la seguridad, como la educación, como la alimentación, etc. Por lo tanto, no hay preocupación sobre el modelo de atención o la forma de atención. Por lo tanto, es importante que ustedes se hayan tomado un trato siempre a que haya organizado esta actividad y ustedes estén presentes aquí. Lo segundo, hablar del modelo de financiamiento está claramente implicado hablar del modelo de atención y el modelo gestivo. No hay forma de separarlo. Sobre todo cuando se nos separan, caemos en una desviación ideológica importante, que es el economicismo, guiado por una visión ortodoxa de la macroeconomía, en donde dice como que el que pone la plata acá es el Ministerio de Economía. Todo lo referido a la atención de la salud en Uruguay y del Sistema Nacional Integrado de Salud debe estar atado a la visión que tiene el Ministerio de Economía. Y eso nos pasa hoy, un gobierno neoliberal, contrario a los intereses de las grandes mayorías populares,
pero nos pasaba con el gobierno del Frente Amplio. Eso pasó siempre. Desde que este casi hijo, yo le diría hijo de los trabajadores del movimiento sindical, que es la reforma, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que va a cumplir la mayoría de edad el año que viene, que es un hijo que salió de allí. La lucha de los trabajadores no médicos, privados o públicos, de la propia definición de la CNT cuando su creación impulsó la idea del Sistema Nacional Integrado de Salud. Decir, por ejemplo, que la Sexta Convención Médica o que el Congreso de la FUS en el año 2013 en Mercedes planteó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que luego lo tomó el Frente, que claramente esa visión conjunta de lo que son las fuerzas sociales de los cambios, en donde los trabajadores en ese momento juegan un papel fundamental, papel que hoy no están jugando. Y por lo tanto también la crítica. La fuerza social y política de los cambios en el Uruguay hoy no consulta a los trabajadores sobre hacia dónde va la reforma. Hace programas que la mayoría no conocemos y plantea leyes, algunas muy malas, como por ejemplo cuando el cierre de Casa de Galicia, u otras, como la última que está sacando ahora, o que intenta sacar con respecto a los llamados servicios VIPs, pero no habla de qué pasa con la integración y el cobro de capitas por parte de los seguros privados de salud. Pero además tenemos un problema. El problema es que los intereses vinculados al tema de la salud, las fortunas que se manejan en el tema de la salud, cortan horizontalmente a todos los partidos políticos, en el Uruguay y en el mundo, pero en el Uruguay en particular. Tenemos, lo tuvimos en el pasado gobierno del Frente Amplio, directores departamentales de salud o algunos otros cargos menores que estaban vinculados directamente a instituciones privadas, en el interior en particular. Hoy en el interior hay instituciones que tienen en sus cuerpos de dirección gente que integraba, no digo compañeros, para mí no lo son. Las direcciones departamentales de salud de hoy se dedican a arrasar con los sindicatos de trabajadores, particularmente de Río Negro hacia arriba, particularmente en Artigas, para ser más claro. Y esto no nos cuenta nadie, lo vimos nosotros hace un mes y medio. O sea que yo puedo hablar del pilar de financiamiento, sí, claro, ni como Numa ni como Daniel, sino con lo que yo aprendí, sobre todo con Daniel. Porque Daniel ha sido, junto con otros compañeros, el Colorado Fernández Galeano, etc., nuestras cabezas pensantes cuando empujamos el Sistema Nacional Integrado de Salud en el medio de la caída de instituciones entre el 2000 y el 2004. Ahora, lo que nosotros tenemos que plantearnos es políticamente qué es lo que queremos hacer. Porque el cambio de modelo de gestión, el cambio de modelo de atención y el cambio de modelo de financiamiento son una sola cosa. Son definiciones políticas que hay que tomar. Yo no las veo. No veo a ninguno de los principales candidatos del Frente Amplio con definiciones políticas en ese sentido. Nunca fue fácil hablar de la salud, no va a ser fácil ahora. El problema es que en la medida que nosotros no pongamos en la agenda pública qué pasa con el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud, vamos a dar una discusión entre cuatro paredes, en donde va a seguir ganando la ortodoxia.
donde el Ministerio de Salud Pública va a ser el que defina, el Ministerio de Economía va a ser el que defina lo que se puede y lo que no se puede. Nosotros entendemos que, ejemplos, en el 2013, y acá hay un actor fundamental que no es tomado en cuenta claramente en este último gobierno, que son los usuarios. Los movimientos de usuarios fueron fundamentales también empujando la reforma. En el 2013 recreamos en una de sus versiones el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos. Juntamos 56.000 firmas en todo el país. 4 eran los objetivos del cambio. El cambio de el valor de los tickets y órdenes. Coincidimos plenamente con el planteo. Ya en aquel momento le planteamos que tiene que estar vinculado a la capacidad de compra, al bolsillo de los trabajadores, que ese gasto bolsillo, Luma lo dice, ha avanzado muchísimo con la reforma, pero sigue siendo un impedimento clave para que la gente pueda acceder a los medicamentos o a los estudios, porque entre otras cosas hay algunos otros valores en el mercado de la salud que pegan fuerte y que tienen que sostenerse y pagarse. Por ejemplo, el pago por acto médico. Eso viene del gobierno de la calle Pou. Esa corporación tiene un peso tan grande que para financiar el salario en anestesia quirúrgico, el ticket, que hace muchísimo tiempo dejó de ser moderador, es claramente el recaudador. ¿Cómo se discute y cómo se define ese proceso? Difícil. Ahora, si no se toma esa discusión a fondo, vamos a seguir teniendo en algunos lugares del país corporaciones empresariales que tienen más campos que los propios, o que son tan terratenientes como los propios ganadores que la calle Pou señalaba que nos iban a sacar de la crisis post-pandémica. Y eso existe hoy en el Uruguay. O tienen tierra sobre el río Uruguay, en donde el tema de ¿cómo se llama? Los elementos vinculados a la soja hacen que incluso directamente se las alquilen a los argentinos. Eso va desde Colonia hasta Paysandú. Tenemos esa situación entonces, ¿no? El valor de la mercancía, donde hoy la salud, reforma incluida, es más un sector de acumulación de capital con el derecho humano de la gente. Y es obligación del Frente Amplio cambiar eso. Y eso es una pequeña revolución, porque el nacimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud tiene en su germen, cuando cada uno aporta, y si bien eso fue cambiando y tal vez el inicio era mucho más ideal y efectivo, cuando proponíamos el ingreso de acuerdo el pago de acuerdo al ingreso del núcleo familiar, entendemos que sigue basado en una idea de que cada uno aporta de acuerdo a lo que puede y recibe de acuerdo a lo que necesita. El Sistema Nacional Integrado de Salud es, dentro de la sociedad capitalista, en el mundo entero, el Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo es el más equitativo por lejos de los sistemas de salud que conocemos, viendo la caída que algunos grandes sistemas de salud como los ingleses, en el marco de la caída del estado de bienestar, o los nórdicos, vienen desapareciendo. Está claro que este gobierno no pretende cambiar el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero está claro que debemos ir a una profundización del mismo. Para ello tenemos acá de contrapasados. Nosotros, los trabajadores de la salud privada, estamos impulsando la creación del llamado un diálogo nacional en salud. Y vamos a proponer, a partir del mes de que terminen
las internas y se discutan con los presidenciales que realmente van a definir el futuro de este país, un debate en torno al tema de la salud, para intentar ubicar, no para sacar ninguna foto, para intentar ubicar en el Uruguay de hoy, a casi a 17 años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, ahora en noviembre, diciembre, de esos 17 años, donde algunos hasta nos tuvimos que disfrazar de diputados para votarlo, entendemos que es necesaria esa discusión. Por más que las encuestas le den el 5% de preocupación a los uruguayos, entendemos que empujar y plantear la profundización del sistema, golpear, plantearnos el cambio y justamente avanzar, ir hacia las bases de este sistema que hoy cada vez se viene perdiendo más, es una cuestión necesaria para los uruguayos todos y por lo tanto los trabajadores, bueno, vamos a intentar ubicar esa discusión y fundaciones y organizaciones como Siembra y espacios como este y con el interés de ustedes claramente van a ayudar a que esa discusión se produzca. Por acá me quedé, disculpen si me entendí y si no cumplí con las expectativas. No, por favor, doctor, muchas gracias, muy interesante. Bueno, recibimos 3 intervenciones muy diversas sobre el asunto. La idea es, si quieren hacer alguna participación concreta, alguna pregunta, intervención, abrimos el diálogo. Yo, para romper el hielo, me quedo un poco con esta discusión de fondo donde se requiere que el movimiento social y el interés de que Jorge, como representante de la FUS y también como militante del movimiento sindical, claramente podamos tener caminos de reforzamiento del sistema que sean comunes. Daniel planteaba cuestiones específicas relativas al seguro. Ahí preguntaría, creo, sobre cómo considera la cuestión del financiamiento respecto de los servicios de ACE que no están directamente relacionados con el PIA, si estoy pensando en cárcel, en algunos otros servicios como sangre, etcétera, como lo ve. Pero bueno, abro el micrófono. A ver, ¿quién se anima a hacer una intervención, una pregunta al panel? Te paso un poco. Buenas noches. Sí, cortito. En la secuencia de puntos del planteo de Daniel, que la mayoría abre la cabeza para discutirlo y eso, me extrañó que no tuviera en el tema de financiamiento el tema de la incorporación de nuevos colectivos, que es un tema que lo hemos tenido en carpeta y creo que nosotros, y Daniel recuerda la gira que hicimos por todo el interior, que los intendentes de la participación nos pedían sacarse la salud de las intendencias y el problema lo tenemos en Montevideo. Yo creo que no hay que renunciar a esa posibilidad como un complemento para ese nuevo modo de financiamiento que estamos planteando. Lo segundo es que este es un sistema, que el sistema tiene un montón de componentes que son las instituciones, los prestadores, los usuarios, los trabajadores, y yo creo que también hay que pensar en el financiamiento de los dispositivos que regulan, controlan este sistema, que se han ido debilitando con el tiempo, y gran parte de esos 6-7 puntos que le da Daniel, si no hay un dispositivo o varios dispositivos que actúen concertadamente para hacer esas funciones, es muy difícil que se pueda negociar precios, regular precios, exigir una ley para la complementación, etc. Y creo que hay un desafío muy grande en la evolución del sistema y la evolución de las tecnologías médicas. Es clarísimo, si esos dispositivos no son fuertes técnicamente para dialogar, discutir, debatir, no solo con los actores externos, sino, como dijo el Fogata, hasta con economía, terminamos discutiendo números y no los otros aspectos que tienen estas necesidades que el sistema tiene. Y por último, me encantó lo que planteó Noemí, que es
el tema de la articulación y el concepto de la atención sociosanitaria. Yo creo que en este país, con la realidad demográfica que tenemos, con lo que somos, el enfoque de la salud ya es el enfoque como tienen los europeos, es un enfoque sociosanitario, y en eso hay que tener la cabeza muy abierta, no para que sean compartimentos verticales, sino que efectivamente que no pase lo que pasa en cada uno, un sistema muy acomodado, muy acomodado, sino que veamos la manera de coordinar esas cosas. Yo quería plantear si ustedes visualizan, dado que hay instrumentos ya creados como el contrato de gestión que establece la JUNASA con los prestadores, donde hay cláusulas específicas vinculadas a la calidad asistencial, si en algún momento se ha planteado el vincular el financiamiento con un nivel mínimo de calidad asistencial que por debajo del cual no se puede hablar de calidad. Es decir, ¿hay alguna forma de llegar a que sea exigible, monitoreable y digamos, medible la calidad asistencial que brindan los prestadores a los usuarios? Entendiendo que la calidad asistencial es un término que tiene muchas dimensiones, desde lo científico-técnico, desde los trabajadores de la salud y los profesionales de la salud, y desde los usuarios, cómo lo perciben los usuarios también. Entonces, en el contrato de gestión hay cláusulas específicas referentes a la calidad asistencial, la seguridad del paciente, que no necesariamente se ve vinculado a la calidad. Están las metas asistenciales, que en algún momento algunas estaban referidas a la calidad o se planteaban como una posible medición de la calidad, pero hoy por hoy están totalmente desvirtuadas. Entonces, la pregunta completa es al panel: ¿cómo visualizan ustedes el financiamiento con la calidad asistencial? Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Lilian. Y así ya le pasamos la palabra al panel. 5 minutos, Lilian Federico, y ya le pasamos al panel. Bueno, a nosotros nos ha preocupado siempre las diferencias que existen en las formas de atención o en la calidad de la atención. Y de alguna manera eso parece estar casi naturalizado, ¿no? ¿Verdad? Se parte de la base de que, incluso lo decías tú misma hoy, como que los trabajadores informales podían tener que atenderse con una calidad asistencial que podía ser menor. Si no te entendí mal, iba por ahí la cosa. Yo recuerdo siempre una frase con la que empezó un curso de una persona, Freire, que había sido una figura relevante del sistema de salud en el País Vasco, que empezó diciendo: si en ACE están los pobres, ACE va a ser una pobre mutualista para gente pobre. Y esa es una situación que todavía al día de hoy persiste y que no creo que haya posibilidad de resolverlo solo con una cuestión económica de refuerzo de las cápitas. Requiere mucho más que eso. Y el otro tema es un tema puntual, que tiene que ver justamente con la equidad. Nosotros creo que a través de la reforma logramos que fuera mucho más equitativa el acceso y que fuera más equitativa también la atención. Sin embargo, desde el punto de vista económico, todavía tenemos el tema de la devaluación FONASA. Y eso es un atentado a la equidad. Más allá de que yo soy un beneficiario de la devaluación FONASA. Pero es un tema que parecería que no se puede tocar, en función de lo electoral, en función de otros intereses que no son los resultados sanitarios.
Y yo creo que es un tema que de alguna manera tenemos que abordarlo. Digo, porque la equidad llega hasta determinados ingresos y de ahí para arriba no hay equidad posible. Muchas gracias. Federico. Bien breve. Bueno, muchas gracias por venir como parte del equipo de siempre. Hay algunas cosas que me parecen bastante importantes, por lo menos preguntar a ver cuál es la opinión. Hay algunos elementos que para muchos de nosotros han perforado el financiamiento del sistema, particularmente en la gestión, ¿no? En la sostenibilidad del sistema, pero sí en el modelo de gestión, que tiene que ver con las tercerizaciones. Como el principio legal de no lucro a través de tercerizaciones y compra en empresas, no solamente la tercerización de los trabajadores, sino tercerizaciones de servicios enteros, puede ser desde la cocina hasta la tecnología, lo que sea, cómo ese sistema ha generado, digamos, la utilidad o la rentabilidad a través de eso y como sin control está llevando de repente a muchas empresas a estar en la cuerda floja, ¿no? Uno de cómo regular eso a través del sistema legal y demás. El tema de la complementación, el arancelamiento también es un tema importante. Y después, uno con respecto a esto de tercerizaciones y lo otro con respecto a el aumento. Tenemos pensado una actividad específica para Asia, pero aprovechando acá, el fonaseo de los 800 y pico mil o 900.000 usuarios de Asia que no están fonaseados, si no hay un riesgo de corrida, vamos a hablar en términos concretos, de corrida de usuarios de Asia al sector mutual, o organizaciones privadas, como quieran, y si no hay mejor un sistema de equiparación, como se venía haciendo, y luego de que se pueda desarrollar, ir liberando, digamos, la posibilidad de la movilidad regulada. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes en términos de economía de la salud? Esas dos cosas, y solamente no, porque mencionó el tema de la equidad, y yo creo que si bien el sistema es equitativo, como dijo Daniel, tiene algunas inequidades, porque no es un sistema progresivo, o sea, no funciona como un impuesto progresivo, sino que como a los que aportamos y después se nos devuelve, en realidad no estamos de alguna forma subvencionando a aquellos que no se les devuelve FONASA, y si es muy difícil, digamos, o cuáles fueron para hablar en términos históricos, cuáles fueron las trancas que no generaron que fuera como un impuesto como el IRPF, y si que fuera una tasa y se devuelva al FONASA, y si es posible que esa devolución, digamos, no sea tal y se reinvierta esa plata en generar equidad, por ejemplo, para la eliminación de tickets y órdenes. Muchas gracias, Fede. Bueno, varias preguntas. Hacemos 5 minutos, si les parece, cada uno más o menos con los temas que les parece. ¿Querés arrancar? Si no, te dejamos para el final. Capaz que arranca Loma, ¿no? Bueno, a ver. Yo empezar por el libro Gilberto porque tiene que ver con esto que se decía de fonaseadas. Yo creo que acá no estamos hablando del mecanismo, estamos hablando de la placa. O sea, este es el punto. Es decir, hoy tiene, si yo lo hice hoy, además, agarré los usuarios a diciembre del 2023, por edad y sexo, le puse la cápita, la multipliqué por 12, le sumé un 9% de esta meta, un 10% de copago, y me dio cerca de $100 millones de diferencia con lo que tiene. Eso es lo que hay que hacer, seguro. Después hay una discusión de cómo lo hacéis desde el punto de vista del mecanismo. Yo no le tengo tanto temor a la fuga, no le tengo tanto temor. Yo no creo, pero sí creo que igual hay que hacerlo gradual, esos derechos, para fortalecer con ese dinero que fue lo que hicimos con los jubilados. Yo con los jubilados, cuando ingresaron, no podían cambiarse de institución. Si ellos venían pagando la cuota,
en el 2012 se fonasearon, pero hasta el 17 no se podían cambiar, porque si no generaba un incentivo malo para las instituciones que los habían atendido con un costo mucho menor, perdón, con un precio mucho menor. Entonces, para mí tiene que ser gradual, tiene que verse cómo se hace, pero me parece que la clave es la plata, digamos, ¿no? Y yo creo que hay que discutir también, porque son trabajadores informales que pueden hacer declaración de ingresos. Y probablemente haya muchos que puedan poner un 4.5 para el sistema de sus ingresos no formales. No lo sabemos. Pero yo no creo que haya 900.000 personas que son los usuarios de ACE o FONASA que no tengan plata para pagar el sistema. No lo creo. Porque si no, no sería la realidad en Uruguay, ¿no? Pero también yo creo, en Israel, por ejemplo, los informales también hacen una declaración de ingresos y contribuyen con un porcentaje, que creo que es la mitad, si no recuerdo mal, de lo que era el... Están formalizados. Bueno, ellos están formalizados, pero esa me parece que es la forma de hacerlo. Creo que además hay otra cosa que preguntaba, este cálculo está hecho eliminando lo no pidas. O sea, en la plata de ACE no está el preso, no está el Dorrego, no está Piñeiro, no está, todo eso no está. En la plata sin contar eso. O sea, que el cálculo ya saca lo que no es pía, digamos, ¿no? Por lo menos lo que más o menos podemos coincidir que no es pía. Pero a esto se le agrega otra cosa que la pregunta me vino bien porque me había olvidado. Una parte del subsidio al sector público lo hace el hospital de clínica, ¿no? Porque hace poco, ¿no? Pero hace unos 5 o 6 años un estudio que mostraba que el clínica recibía de ACE menos de la mitad de lo que costaba la atención de los usuarios de ACE de esa clínica. Eso llevó a incrementar la partida, bueno, trabajamos mucho en aquel momento. Pero hay que definir con más claridad eso, de manera que eso esté legitimado. Punto 1. Segundo, sobre los nuevos colectivos. Yo, igual que lo que planteaba Gilberto, tengo todas las ganas de que los trabajadores municipales ingresen, pero lo intenté 4 veces, ¿no? 4. La cuarta, ya no siendo ministro y siendo asesor de la Federación Nacional de Municipales en el 2016. O sea, de verdad, fracasamos totalmente. Hay varias razones, no daría mucho tiempo, pero me parece que es un objetivo que hay que ponerse. Porque como colectivo grande es casi el único que queda. Porque después, bueno, es policial, militar, en fin, pero como colectivo es el único que queda. Y todos tienen seguro, o sea, uno no se preocupa tanto porque el punto de vista asistencial está garantido. O sea, este no es un problema, como se llama un poco hoy, que está bien que todos estén adentro, aunque tengan garantía su salud por afuera. Yo me había olvidado, en los puntos que puse, y vino bien que Gilberto lo planteara, yo creo que hay que definir el financiamiento de la rectoría. Y para mí, alguna vez lo pensábamos al principio, ya, de que hubiera un porcentaje fijo del presupuesto que se destinara a labores de inspección y control. Si no recuerdo mal, era como el 2% de algo, no me acuerdo de qué era. ¿Tá? También lo intentamos varias veces. Vaso, siendo director general, se lo intentó, Gilberto lo intentó también. Ahí operan algunos problemas que Fogata comentaba sobre los vínculos entre los directores, los inspectores, los médicos, ¿no? O sea, hay otros problemas que no es tan sencillo resolver, porque uno siempre pone el ejemplo de la legislatura, digamos, ¿no? Que fue muy fácil pagar un buen sueldo y que no hiciera más asesoramiento contable. Acá es más difícil, pero hay que ir por un camino de eso. Y yo creo que por lo menos multiplicar por bastante el presupuesto. No tengo mucha idea cómo hacerlo de la calidad en el contrato de gestión. O sea, porque el sistema paga por cápita. En la meta sí, pero como bien tú decís, es marginal, ¿no? El sistema paga por cápitas. La cápita se expresa una probabilidad de riesgo, no expresa una capacidad de atención. Entonces,
no se me ocurre mucho cómo se puede hacer. Porque el contrato de gestión lo que pone son lo que tenés que hacer, no tanto el cómo. En algunos casos tiene el cómo, en algunos casos tiene. Podría contratar, pero no logro darme cuenta mucho cómo nuestro sistema podría incorporar el diferencial de pago o algo así, o el control por calidad. Lo que sí el contrato de gestión no ha hecho en todos estos años, entre otras cosas porque teníamos una canasta de prestaciones muy buena, es incorporar nuevas prestaciones. Está rezagado nuestro pie está rezagado. Hay cosas que pasaron en estos 10, 12 años y no las pusimos. Siempre con eso de que como el pie es tan amplio, tan completo, ¿no? Pero hay que pensar algo de eso. Y para mí una buena idea sería que todos los años hubiera un plus presupuestal, podría ser con ellos, el 0,5% del presupuesto, solo para incorporar nuevas prestaciones. En Israel es así, vuelvo a poner el ejemplo, es un 1%. Genera un estímulo perverso de que los que tienen enfermedades que no están en el PIA se encadenan, cuando está por pasar eso, se encadenan frente al ministerio para que su prestación entre, ¿no? Pero bueno, son los costos Pero eso es una buena solución que se puede hacer, poner un porcentaje de incremental que no pueda ir ni para pagar más salario, ni para esto, ni para el otro, sino para incorporar en el PIA una nueva prestación. Has repasado. Pero bueno, tercerizaciones no respondo entonces. La evolución FONASA es una cosa que nació en las negociaciones entre los jubilados. Intentamos varias veces volver para atrás, no pudimos, entre otras cosas porque nadie quería. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer igual, porque la evolución FONASA tiene dos variables. ¿Cuánto es la cuota salud? Y luego de multiplicada la cuota salud por 12, ¿cuánto más podés aguantar? Que es un 30%. Se podría llevar eso a 50, 60, o sea, dejar la evolución FONASA en un nivel alto marginal, que pueda ser importante, pero que no son 130 millones de dólares. Eso se podría hacer, sin grandes conflictos, por lo menos sin conflictos no, pero sin grandes conflictos. Y la idea que fuera progresivo y no progresional es porque esto es un aporte por ingresos, el progresional es el IRPF, ¿no? Esa fue básicamente la causa de por qué esto era progresivo, o sea, paga más quien tiene más, paga menos quien tiene menos, pero el aporte progresional al fisco lo hace el IRPF. Muchas gracias, Daniel. Igual después podemos volver por aclaración. Jorge. Sí, solo un punto. El tema de las tercerizaciones, que allí la clave está en el papel del Estado, como todo, ¿no? O sea, la rectoría. Si la rectoría no es fuerte, las tercerizaciones, hay instituciones que crean paralelismos, crean instituciones que, por ejemplo, tercerizan servicios. Ellos mismos tercerizan sus servicios del sector privado. Eso se elabora, todos lo sabemos. Yo no tengo por qué dar el nombre, pero todos lo sabemos. Todo París lo sabe. Entonces, hay que ver cómo nos vamos a mover, repito, cuando el Frente Amplio sea gobierno, porque no se lo vamos a pedir a la derecha, eso está muy claro. Ahora, cuando el Frente Amplio sea gobierno, ¿jugará ese papel? ¿Enfrentará las tercerizaciones? Porque es muy difícil, incluso para las propias instituciones privadas, competir en un mercado en el cual hay instituciones muy grandes, más grandes y fuertes, que hacen eso, tercerizan, por ejemplo, tienen su propia forma de tercerizar los recursos humanos y contratarlos. ¿Se entiende lo que digo, no? Y el nombre no preciso decirlo. Ahora, eso está muy claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ahí está el papel de la rectoría, como en otras cosas que juega
el Estado. Si no hay rectoría fuerte, si la rectoría va de la mano con que, digamos, hacemos un discurso, pero después el mercado define, entonces nosotros queremos eso, ¿no? Que para enfrentar las tercerizaciones es fundamental el papel de la rectoría que tiene el Estado. De lo contrario, avanzarán aún más esas propias tercerizaciones. Y no sé de qué vino a dar todas las buenas noticias, dicen el aguafiestas. Bueno, si querés dar alguna buena noticia, no hay problema. No lo vemos así, son los temas importantes que hay que discutir. Fue cambió de secretario general después de 27 años. Ah, bueno, se está renovando. Noma, te damos para responder y después hacemos un cierre. Yo retomando lo que planteabas tú de ACE como servicio de salud para pobres, creo que si bien han habido avances, digamos, ¿no? con la descentralización de ACE como institución, con los aumentos presupuestales y con muchos intentos de incorporarlos a la meta, etcétera, o incluso ponerlos como institución elegible por parte de los trabajadores formales o los colectivos que ingresen a la NASA. Creo que se está lejos, digamos. Hoy en día ACE sigue teniendo el derecho a la población que no está cubierta por FONASA, o sea, que no tiene ingresos para pagarse de bolsillo la institución. Hay algunos que sí, que igual eligen de pagar la cuota de ACE, pero son pocos igual en términos relativos. Y además están aquellos usuarios que se atienden por FONASA y no pueden hacer frente a los copagos que están en las instituciones privadas. Entonces, evidentemente ahí hay una población de la cual existen heterogeneidades, además de todas las restricciones al acceso que pueden tener. Yo creo que ahí, todo lo que se dijo, ¿no? Estas cuestiones de financiamiento que incluyan al sector público, junto con otras políticas, obviamente, de control y fiscalización, pueden ayudar a que hace efectivamente mejore la calidad y brinde otro tipo de atención. Y creo que también hay que hacer un trabajo importante de sensibilización sobre los derechos que tienen los usuarios también para trabajar con estas poblaciones. A mí lo que planteaba sobre la fuga de los usuarios de ACE hacia otros lados, a priori no me preocuparía. Creo que también descongestionar un poco lo que es el sector público, ¿no? Y diversificando por otras instituciones, a priori no lo vería como un problema. Y también se ha dado también que esos periodos de apertura para ir hacia otras instituciones han sido regulados en momentos del tiempo, que no todos pueden pasarse al mismo tiempo. Entonces creo que en ese sentido no sería algo dramático. Y sí, lo de calidad y de los contratos de gestión, sí creo que las metas han tenido como un intento, ¿no? Con los reportes de las instituciones sobre los indicadores que se van cumpliendo, de mostrar algo de lo que puede ser la realidad, que igual creo que está muy atada a ese pago por desempeño, que después se saca la meta y queda ahí como una cosa dudosa si efectivamente exacto, se siguen cumpliendo con esas prestaciones que antes se establecían. Entonces ahí habría que ver, ¿no? Como, porque cuando se diseñaron las metas, todo esto se tenía pensado. Primero son los componentes que las instituciones acostumbren, digamos, a dar estas prestaciones, y después se saca y se priorizan otras cosas. Hay veces, ¿no?, que esas prestaciones anteriores se dejan de dar o no terminan estando como prioritarias, incluso los copagos no presentan como exoneraciones y generan de vuelta una restricción al acceso. Eso creo que es algo también a tener en cuenta y a discutir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Solamente quería decir algo al final. Obviamente, si alguien quiere decir algo más que haya quedado pendiente, por lo
pronto agradecer. No voy a hacer un cierre porque de alguna manera estamos, como en la actividad pasada, intentando desgravarlas y establecer algunos ejes que ya han sido planteados y después eventualmente acercar un material. Les agradecemos mucho porque los tres respondieron enseguida a nuestra demanda de conocer un poco qué opinaban sobre este tema y les agradecemos mucho. Así que dentro de unos días vamos a estar con la relatoría y convocándolos también para una tercera actividad que todavía no tenemos fecha, pero sí de alguna manera hemos diagramado como una reestructura de ACE pensando un poco en el eje público, así que ya lo convocamos para la siguiente. Muchísimas gracias y bueno, un aplauso